Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Georgia. El calor húmedo de Savannah envolvía todo en el verano de 1836. A orillas del río Savannah, unas 15 millas río arriba de la ciudad portuaria, se encontraba la plantación Willow Creek. La finca no era de las mayores del condado de Chatham, pero su soledad la hacía singular. Situada en la desembocadura de un pequeño afluente en el río principal, medio oculta por robles vivos cubiertos de musgo español, la casa principal se alzaba sobre una colina que dominaba los campos y el río. De acuerdo con los registros del condado de 1835, la plantación se convirtió en propiedad absoluta de la señora Eleyanena Blackwood, viuda de Jonathan Blackwood. Los registros muestran que el señor Blackwood murió de lo que los médicos de la época llamaron enfermedad consuntiva de los pulmones, dejando a su viuda con 3 hijas y una gran deuda. Lo que sucedió el año después de su muerte finalmente llevaría a lo que el Savannah Daily Republican más tarde llamaría un asunto más oscuro de lo que la sociedad respetable se atrevía a mencionar. Los vecinos casi nunca volvieron a poner un pie en Willow Creek tras la muerte del señor Blackwood. La más cercana era la de la familia Harrison, a unas 4 millas río abajo. La señora Margaret Harrison diría más tarde a un oficial del condado que la casa Blackwood había cobrado un peso que se sentía al pisar la propiedad. Dijo que la había visto solo 2 veces después del funeral. La señora Blackwood era una persona diferente, fría, donde antes había sido cálida. Las hijas Blackwood Catherine, de 23, Elizabeth, de 20, y Mary, de 18, fueron catalogadas en los registros de la iglesia local como jóvenes de porte y educación adecuados. La mayor, Catherine, era inteligente y administrativa. Había ayudado a su padre con las cuentas de la plantación desde que era una niña. Isabel era una mujer hermosa que había sido pretendida por muchos hombres. La menor, Mary, era descrita por su antigua institutriz como reservada y observadora, con un extraño interés por los estudios botánicos. Lo que hace este caso tan perturbador es lo normal que parecía ser la plantación Blackwood en los meses posteriores a la muerte de Jonathan Blackwood. Los registros fiscales de finales de 1835 muestran que la plantación en realidad se volvió más productiva en este tiempo, a pesar de la muerte de su patriarca. Esta recuperación económica luego sería un tema central en la investigación futura. En febrero de 1836, la señora Blackwood realizó lo que sus contemporáneos consideraron una extraña decisión de negocios. Según el intercambio mercantil de Savannah, vendió unas 12 hectáreas de tierra algodonera para adquirir 3 esclavos más a un tratante de Charleston. La venta hizo sospechar a los hacendados de la zona, ya que los hombres fueron catalogados como primeros peones de campo, robustos, y sus precios fueron muy superiores al precio de mercado. Además, la mano de obra que trabajaba en la plantación era suficiente para su pequeña extensión. La primera señal de que algo estaba mal en Willow Creek llegó en abril de 1836, cuando un comerciante fluvial llamado Samuel Wilson dejó constancia de un avistamiento peculiar en su libro de cuentas. Wilson, que capitaneaba un pequeño barco de cabotaje entre Savannah y Augusta, registró una escala en Willow Creek para vender provisiones. Escribió que fue recibido no por la señora Blackwood, sino por Catherine, quien negoció con una exactitud y frialdad impropias de su edad. Wilson notó que la casa parecía estar inusualmente ocupada, con ruidos de obras en la parte trasera. Cuando le preguntó de qué se trataba el trabajo, Catherine supuestamente respondió que solo estaban haciendo mejoras en las instalaciones para los que más nos ayudan a recuperarnos. Wilson también notó algo que luego resultaría importante para los investigadores. Las Blackwood más jóvenes no estaban a la vista, aunque escuché voces femeninas claras desde el piso de arriba de la casa. Cuando pregunté cortésmente por su salud, la señorita Catherine me dijo con inusual firmeza que sus hermanas estaban atendiendo asuntos imperativos para la perpetuación de nuestro apellido familiar. A principios del verano, las otras familias del lugar notaron que las hijas Blackwood ya no iban a la iglesia ni a los eventos sociales. La señora Harrison declaró haberlos visitado en junio y haber sido recibida por la señora Blackwood en el salón principal. Según su declaración a la policía el año siguiente, Eleyanena parecía diferente, más delgada, con una mirada en sus ojos que no había visto antes.
Cuando pregunté por las muchachas, ella respondió que estaban ocupadas en asuntos familiares delicados, y cambió la conversación por el precio del algodón. La señora Harrison también notó que una vez, cuando fue de visita, vio a través de una ventana a Catherine llevando a uno de los hombres esclavizados recién comprados, a lo que parecía ser un anexo recién construido detrás de la casa principal. Cuando intentó observar mejor la forma a través de otra ventana, la señora Blackwood se interpuso con sorprendente agilidad y les sugirió que tomaran el té en la habitación delantera, lejos del calor del sol vespertino. A fines de julio, el doctor Thomas Green, el médico que había tratado a Jonathan Blackwood en su enfermedad, fue llamado a Willow Creek. Según su diario médico, que se encontró en la investigación posterior, llegó para visitar a Elizabeth Blackwood, que estaba muy embarazada. Lo que sorprendió al Dr. Green, según sus notas personales, no fue el embarazo en sí, escandaloso para una mujer soltera de su posición, pero no inaudito, sino la forma clínica en que la señora Blackwood lo había tratado. El Dr. Green escribió: Lasria B. habló del caso como si se tratara de parir una yegua de premio, cuando pregunté por el padre, creyendo que quizás se podría arreglar un matrimonio apresurado. Ella lo descartó como irrelevante para la tarea. Lo peor fue la propia señorita Elizabeth, que se quedó sentada en silencio, sin vergüenza ni nada parecido. Estaba como sedada, pero no vi rastro de láudano ni nada por el estilo. Las notas del médico continúan. Antes de irme, me rogaron que viera a la hija menor, a la que encontré igualmente embarazada, pero menos avanzada. Cuando manifesté mi temor de que quizás las muchachas podrían aprovechar mejor unas vacaciones con familiares en Charleston, la sella B. me miró con una intensidad que no olvidaré, diciendo: Doctor, lo que ve es la salvación de Willow Creek. Hemos encontrado un tesoro mayor que el algodón. Al parecer, el doctor Green comunicó sus sospechas al reverendo James Harlow, de la Iglesia Episcopal de San Juan, en Savannah. Los registros de la iglesia contienen una nota enigmática del 3 de agosto de 1836. El reverendo Harlow tiene la intención de ir a Willow Creek a tratar asuntos de gran preocupación moral, pero la visita nunca se produjo. El reverendo fue llamado a Virginia para cuidar de su madre enferma. Lo que había sucedido en Willow Creek permaneció en gran medida desconocido para el mundo exterior hasta el 12 de septiembre de 1836, cuando un hombre esclavizado llamado Solomon escapó de la plantación y llegó a Savannah. Solomon se refugió en la primera iglesia bautista africana y contó su historia al reverendo Marshall, uno de los pocos predicadores negros licenciados en ese momento. Según los registros de la iglesia que escaparon a un incendio en 1858, Solomon relató condiciones en Willow Creek que el reverendo consideró demasiado inquietantes para ponerlas en papel. Lo que sí quedó grabado, sin embargo, es que Solomon comentó sobre una nueva causa que la señora Blackwood había traído a la plantación. Describió la construcción de una estructura separada detrás de la casa principal, en habitaciones donde se encerraba a las hijas Blackwood. Según Solomon, la señora Blackwood había elaborado un programa para generar activos de alto valor mediante la cría selectiva, como lo llamó. Lo que quedaba de la historia de Salomón parecía indicar que la señora Blackwood había descubierto un lucrativo negocio en el mercado local de esclavos. En vez de solo producir algodón, ya había decidido que la cría de esclavos, en especial de aquellos que por su piel más clara serían considerados domésticos, daba mucha más ganancia. La horrible implicación era que estaba explotando a sus propias hijas en este esquema. Solomon dijo que la hija mayor, Catherine, se resistió al principio, pero luego fue convencida o forzada a ayudar a su madre a dirigir lo que llamaron el programa de cría. Tanto Elizabeth como Mary fueron prácticamente encerradas en la nueva estructura, obligadas a interactuar con los hombres esclavizados que la señora Blackwood había adquirido específicamente para este propósito. El 15 de septiembre de 1836, tras el juramento de Solomon, las autoridades de Savannah enviaron al sheriff William Parker y a 4 ayudantes a la plantación Willow Creek. El informe oficial del 16 de septiembre confirma que encontraron un anexo que coincidía con la descripción de Solomon. En el interior, hallaron a Elizabeth Blackwood en pleno parto, atendida únicamente por su madre y su hermana Catherine. Mary estaba en otra habitación, muy embarazada. El informe del sheriff dice: la escena que teníamos ante nosotros desafiaba cualquier expectativa de comportamiento civilizado. El edificio, sólidamente edificado,
Albergaba 4 estancias dispuestas en torno a un corredor central. 2 habitaciones parecían celdas para las muchachas, amuebladas con sencillez pero en forma apropiada. Una tercera habitación tenía 3 jergones donde parece que se alojaban a los hombres esclavizados. La cuarta habitación había sido transformada en una rústica sala de partos con una cama, palanganas de agua y herramientas. Al ser confrontada por la policía, la señora Blackwood no mostró arrepentimiento ni vergüenza. Según la declaración jurada del asistente James Foster, justificó sus acciones como una forma racional de necesidad económica. Supuestamente le dijo al sheriff Parker, el algodón agota la tierra y necesita más y más tierra, pero la gente se reproduce y se vuelve más valiosa. Las matemáticas no mienten. La evidencia más escalofriante vino de un libro de contabilidad encontrado en posesión de Catherine. El libro, que ahora se encuentra en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, catalogaba cuidadosamente las parejas reproductoras, las fechas de parto previstas y los valores estimados de los niños resultantes. Las notas de venta especificaban que los niños de piel más clara se vendían como sirvientes domésticos a precios mucho más altos, especialmente en Nueva Orleans. En el libro mayor también se hacían cálculos sobre la vida útil de las hijas Blackwood, que podrían dar entre 8 y 12 crías vendibles antes de agotarse. Isabel parió un hijo en medio de la redada de las autoridades en la plantación. Según los registros médicos, tanto ella como el niño sobrevivieron al parto, aunque Elizabeth fue descrita como muy desapegada. Mary dio a luz a una hija unas 3 semanas después, mientras estaba encarcelada en Savannah. El caso nunca llegó a juicio. Los archivos muestran que el juez Howell Cobb del Tribunal Superior del Condado de Chatham ordenó que se sellaran las actas en nombre de la moral pública y el buen nombre de algunas familias destacadas relacionadas por matrimonio con la acusada. La señora Blackwood y Catherine fueron internadas en secreto en el manicomio idiota y epiléptico del estado de Georgia, en Milledgeville, donde los registros muestran que permanecieron hasta su muerte en 1842 y 1861 respectivamente. Isabel y María fueron enviadas con sus hijos a vivir con familiares lejanos en Boston. Los registros de la Iglesia de Massachusetts indican que las hermanas finalmente fueron separadas en hogares separados y posiblemente asumieron nuevas identidades. No se volvió a saber de ellas. La granja Willow Creek fue vendida por el condado en una subasta para pagar impuestos atrasados. Al parecer, los nuevos dueños derribaron el anexo nada más tomar posesión. Según la leyenda local, quemaron la estructura y enterraron las cenizas. Los esclavos de Willow Creek, incluidos los hombres que participaron en el plan de la señora Blackwood, fueron vendidos en una subasta en octubre de 1836. Solomon, cuyo testimonio reveló el caso, fue comprado por un comerciante cuáquero de Pensilvania, quien le dio la libertad. La vida posterior de Solomon no está registrada, pero un hombre que se ajusta a su descripción figura en el censo de Filadelfia de 1850. Este caso permaneció en su mayoría desconocido, fuera de círculos históricos y académicos, hasta 1963, cuando la historiadora Margaret Wilson tropezó con los archivos judiciales sellados mientras investigaba las economías de las antiguas plantaciones antes de la Guerra Civil. El siguiente artículo de la Wilson, Desesperación económica y ruina moral, el caso de Willow Creek, que envió al Southern Historical Review, pero que fue rechazado por ser innecesariamente provocador. El manuscrito se guardó en la Universidad de Emory, pero nunca llegó a publicarse. En 1968, al estar construyendo un proyecto de viviendas a orillas del río Savannah, los obreros tropezaron con unos cimientos que coincidían con la descripción de la plantación Willow Creek. El sondeo arqueológico descubrió una estructura más pequeña detrás del cimiento de la casa principal, con sujeciones metálicas todavía incrustadas en las partes supervivientes de la pared. El hallazgo llegó a aparecer en la prensa local antes de que el constructor rellenara la zona y continuara la edificación. La viuda de Savannah es uno de los capítulos más turbios de Georgia, no por la perversidad de los actos, sino por la gélida racionalidad con la que fueron planeados y ejecutados. Muestra cómo las fuerzas económicas y la institución deshumanizadora de la esclavitud llegaron a pervertir no solo las estructuras sociales, sino también las relaciones humanas más básicas. Tal vez lo más perturbador sea lo metódico del plan de la señora Blackwood.
Las entradas del libro mayor no apuntan a la locura, sino a una estrategia de negocios fría, que consideraba a sus hijas y a las personas esclavizadas que tenía bajo su control como simples unidades de producción en una cadena de suministro humana. Este ejemplo nos enfrenta a cuestiones incómodas sobre cómo los sistemas económicos pervierten los límites morales y cómo la mercantilización de los seres humanos va más allá de las formas evidentes de esclavitud como propiedad para contaminar incluso las relaciones familiares supuestamente sagradas. Hoy en día no existe ningún letrero o monumento que señale el lugar de la plantación Willow Creek. La tierra está parcelada y construida, y sus actuales habitantes desconocen lo que sucedió allí hace casi 2 siglos. Pero en los archivos históricos, permanecen como un testimonio brutal de lo que la naturaleza humana es capaz de hacer cuando se trata a las personas como si fueran ganado. El paradero de los bebés nacidos en Willow Creek aún se desconoce. No se sabe si se quedaron con Isabel y María o fueron trasladadas a otro lugar. El silencio de la historia sobre este punto puede ser la única piedad en esta historia por lo demás despiadada. Para los estudiantes de los rincones más oscuros de la historia estadounidense, la viuda de Savannah es un escalofriante recordatorio de que los monstruos más aterradores no son seres sobrenaturales, sino personas ordinarias, que bajo presión o persuasión, pueden llegar a creer que lo impensable no solo es posible, sino necesario. Algunos vecinos que viven cerca del antiguo emplazamiento de la plantación dicen escuchar voces de mujeres en las noches de verano que se mecen en la brisa nocturna. Historiadores y psicólogos creen que probablemente sea sugestión, ya que la historia ha reaparecido varias veces en la leyenda local. Pero quienes lo han oído dicen que hay algo perturbador en esos ruidos. No gritos de agonía o miedo, sino el tono gélido y sistemático de alguien que está tomando inventario. En 1967, un año antes de que se descubriera arqueológicamente el cimiento, un estudiante de posgrado llamado Thomas Jenkins dijo que había tropezado con un librito encuadernado en cuero mientras husmeaba en la Sociedad Histórica de Georgia. Según Jenkins, el libro parecía ser el diario personal de Catherine Blackwood, separado del libro de contabilidad de negocios que habían descubierto antes. Jenkins dijo que el diario describía el horror inicial de Catherine ante la sugerencia de su madre, su aceptación gradual y su participación final. Antes de que Jenkins pudiera catalogar o fotografiar adecuadamente el diario, dijo que desapareció de sus archivos de investigación. No se conoce la existencia de tal diario en el catálogo de la Sociedad Histórica, y el relato de Jenkins generalmente se descarta como una invención o confusión con otro documento. El caso Blackwood sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo la institución de la esclavitud pervirtió no solo a sus practicantes, sino a sistemas familiares y morales completos. Lo que ocurrió en la plantación Willow Creek es el último punto lógico, pero terrible, de un sistema que convirtió a los seres humanos en ganado. En cuanto al apellido Blackwood, parecía haber sido erradicado de la sociedad de Savannah. Ni una calle ni un edificio llevan el nombre, y los árboles genealógicos de las grandes familias de Savannah han borrado toda mención a la línea Blackwood. Este borrado expresa el anhelo de la sociedad de desvincularse del horror, de considerarlo una anomalía en vez de un síntoma del sistema más amplio que lo hizo posible. La tierra donde una vez estuvo Willow Creek ahora es un barrio suburbano llamado Riverside Estates. Los habitantes a veces dicen que se siente algo pesado en el aire por la zona en la que parece que estuvo el anexo por los restos arqueológicos encontrados. Los registros de propiedad muestran que un lote en particular ha cambiado de manos 7 veces desde 1970, una frecuencia inusual en comparación con las propiedades circundantes. En última instancia, lo más perturbador de la historia de la viuda de Savannah no es lo que conocemos, sino lo que desconocemos, sepultado en archivos sellados, documentos perdidos y silencio colectivo. Como los cimientos de la plantación Willow Creek, enterrados pero aún presentes bajo la superficie, el legado de tanta crueldad calculada aún se encuentra en el paisaje, sentida pero no vista, conocida pero no reconocida. Y en algún lugar, tal vez, los cálculos fríos de Eleyanena Blackwood resuenan. Un recordatorio de que el horror no necesita magia, solo la capacidad humana de racionalizar lo imposible en nombre de la supervivencia, la ganancia o el poder.
Las aguas del río siguen corriendo más allá de donde una vez estuvo la plantación Willow Creek, arrastrando secretos río abajo hacia el mar. Pero algunas cosas nunca se olvidan. Solo se entierran y se convierten en el suelo sobre el que se construyen cosas nuevas. Se viven nuevas vidas, ajenas a lo que yace debajo. En 1964, una historiadora local llamada Rebecca Collins buscó a los herederos de Solomon, el hombre que había denunciado los horrores de Willow Creek. Su búsqueda la llevó hasta Filadelfia, donde encontró documentos de un tal Solomon Blackwood, un hombre negro libre que había regentado un pequeño taller de carpintería en la ciudad en la década de 1850. Los datos del censo mostraron que tenía 3 hijos y era activa en círculos abolicionistas. Collins apuntó en su diario de campo que el apellido Blackwood era raro que lo adoptara alguien que antes había sido esclavo, que solía alejarse de sus antiguos propietarios. Se imaginó que Salomón podría haber adoptado el nombre a propósito, tal vez en desafío o en memoria de lo que había ocurrido. Collins pudo seguir la pista de Salomón hasta una bisnieta llamada Esther Johnson, que vivía en Pittsburgh en 1964. Según Collins, organizó una reunión con Johnson, quien tenía una colección de documentos familiares que habían sido transmitidos de generación en generación. Entre ellos se encontraba un manuscrito de 1852, supuestamente escrito por el mismo Solomon, en el que narraba su experiencia en la plantación Willow Creek. La historia, que Collins fue autorizada a fotografiar pero no a llevarse, proporcionaba más información sobre la atmósfera en Willow Creek en los meses posteriores a la muerte de Jonathan Blackwood. Salomón relató cómo la señora Blackwood había reunido a los esclavos en el patio una semana después del funeral y les había comunicado que, en adelante, todo se haría de otro modo. Recordó que ella dijo: «El lujo del sentimiento ya no nos lo podemos permitir. Cada uno de ustedes es una inversión que debe dar frutos». El relato de Solomón detalló la metamorfosis de Catherine Blackwood, de reluctante participante a la más leal de su madre. Escribió: «La señorita Catherine, que una vez fue amable cuando su padre estaba vivo, se volvió tan fría y calculadora que congelaba más que la crueldad de su madre». Mientras la ama hablaba de necesidad, la señorita Catherine hablaba de eficiencia, de mejora, como si fuéramos máquinas que debían ser optimizadas en lugar de almas cautivas. Lo más perturbador fue la mención de Solomon de haber oído una conversación entre madre e hija mientras trabajaba en la edificación del anexo, que más tarde albergaría la operación de cría. Según él, Catherine se había negado a que sus hermanas participaran, y les había propuesto que compraran buenas hembras en el mercado, a lo que la señora Blackwood habría respondido: «El precio de mercado de la descendencia que se produzca dependerá de lo que sea su aspecto y sus cualidades. Nuestra sangre es educada, refinada, de precio. La implicación de su hermana no se cuestiona. Es la base de nuestra recuperación». Collins dijo que Johnson se negó a hablar de partes de la historia de su bisabuelo, en especial las que describían los castigos físicos y mentales que se usaban para controlar tanto a las hijas de Blackwood como a los hombres esclavizados que se veían obligados a participar en el plan. Johnson supuestamente le dijo a Collins: «Hay cosas en nuestra historia que no deberían mirarse demasiado de cerca. Proyectan sombras que oscurecen el presente». En 1966, Collins sometió un artículo de su investigación al Journal of Southern History. La correspondencia inédita en sus archivos personales revela que el artículo fue rechazado para su publicación, con el editor señalando: «Si bien su erudición parece sólida, el tema y algunas imágenes lo hacen inadecuado para nuestros lectores». Además, sin tener acceso al documento original para su verificación por otros estudiosos, la veracidad del relato queda en entredicho. Collins falleció en 1969, con su trabajo mayormente inédito. Sus papeles fueron donados a los archivos de la Universidad de Georgia, donde permanecieron sin catalogar hasta 1982. Para entonces, no había podido encontrar a Esther Johnson, y la historia de Solomon Blackwood nunca se ha confirmado de forma independiente. En 1972, mientras renovaban la Casa de Justicia del Condado de Chatham, unos obreros encontraron una caja metálica sellada en un nicho de la pared. La caja contenía algunos papeles de la década de 1830, entre ellos una copia incompleta del testimonio de Elizabeth Blackwood en la investigación de la plantación Willow Creek.
La transcripción, que ahora se encuentra en los archivos estatales de Georgia, muestra el relato de Elizabeth sobre lo sucedido, aunque los historiadores discuten si ésta refleja sus verdaderos pensamientos o fue manipulada por su estado mental y posiblemente por el condicionamiento de su madre. Según la transcripción, Elizabeth dijo: "Madre dijo que estábamos desesperadas. Padre había hipotecado más allá de lo que podía esperar cosechar, y su enfermedad le había impedido controlar la hacienda. Después de su muerte, nos dimos cuenta de lo que estábamos en. Estábamos lidiando no solo con condiciones apretadas, sino con la indigencia". La transcripción sigue: "Madre nos reunió en el estudio de padre y nos mostró sus cálculos. La cría y venta de un niño sano reportaría el mismo beneficio que 10 acres de algodón, sin los gastos de semilla, arado y trabajo estacional. Además, la inversión inicial se multiplicaría con el tiempo". Lo refirió como nuestro deber patriótico para preservar nuestra manera de vivir a través de tiempos alterados. Lo más alarmante fue cómo Elizabeth describió su propia aceptación gradual. Al principio la idea era impensable, pero mamá nos recordó lo que les esperaba a las mujeres respetables sin dinero, institutrices o acompañantes si teníamos suerte, indigencia y miseria si no. Preguntó si queríamos incomodidad temporal o indigencia de por vida. Cuando lo planteó de ese modo, la lógica se hizo imposible de rechazar. La transcripción continúa con Elizabeth, relatando cómo Catherine se opuso inicialmente con mayor firmeza al plan de su madre, amenazando con revelar el complot a la policía. Madre no levantó la voz, no amenazó, en palabras de Elizabeth. Simplemente la llevó al despacho y le enseñó los libros de contabilidad, las deudas, las proyecciones. Salieron 3 horas más tarde. La cara de Catherine había cambiado. Inmediatamente se puso a calcular la producción, a reestructurar los aposentos, a elegir posibles sujetos de entre nosotros. El manuscrito se corta aquí, el resto se perdió o se retiró intencionalmente antes de que la caja se sellara dentro de la pared. La transcripción incompleta dejó más preguntas que respuestas en cuanto a qué tipo de manipulación psicológica la señora Blackwood utilizó para persuadir a sus hijas de participar en tal plan. En 1975, el psiquiatra Dr. Robert Simmons escribió sobre el caso Willow Creek en el Journal of Historical Psychology en un artículo llamado Control coercitivo y sumisión familiar, las mujeres Blackwood de Willow Creek. Simmons sugirió que la señora Blackwood había utilizado tácticas similares a las de lavado de cerebro en cultos o en prisioneros de guerra. Aislamiento, amenaza existencial, razonamiento pervertido y normalización de lo imposible. Simmons escribió: "La evidencia indica que la señora Blackwood no usó fuerza física ni amenazas explícitas contra sus hijas. La transformación de Catherine, de mayor enemiga a principal colaboradora, es un ejemplo clásico de lo que hoy conocemos como identificación con el agresor, un mecanismo de defensa psicológico por el que una víctima asume la perspectiva y los valores de su agresor como forma de controlar una ansiedad de otro modo insoportable". El estudio de Simmons también sugirió que la estructura espacial de la plantación Willow Creek, en especial la construcción del establo de cría separado, sirvió para fines prácticos y psicológicos. Más bien, construyó una prisión psicológica en la que su solución monstruosa parecía la única acción razonable. Al separar físicamente el apéndice de la casa principal, escribió: "La señora Blackwood estableció una distancia literal y simbólica entre la vida ordinaria de la plantación y el programa de cría. Esta compartimentación habría hecho posible la disociación psicológica que permitió a los participantes conservar cierto sentido del decoro, incluso mientras cometían actos que violaban todos los códigos sociales y morales de su sociedad". En 1978, durante una intensa sequía que dejó al río Savannah en mínimos históricos, un pescador local tropezó con lo que parecían ser los restos de un pequeño muelle o embarcadero a medio kilómetro río abajo del antiguo emplazamiento de Willow Creek. La investigación posterior de historiadores aficionados sugirió que este podría haber sido un punto de envío privado construido por los Blackwood para sacar clandestinamente a las personas esclavizadas nacidas en la plantación fuera del puerto de Savannah, más vigilado. Este hallazgo confirmó una de las partes más perturbadoras del caso: la implicación en el diario de Catherine de que los Blackwood
habían establecido contactos con traficantes de esclavos fuera de los canales regulares que abastecían los mercados de Nueva Orleans, donde los esclavos de piel clara alcanzaban precios superiores para el servicio doméstico. Era conocido que estos tratantes eran especialmente despiadados, llegando a vender como esclavos a negros libres capturados en los estados del norte, además de los esclavos legales. La posible presencia de este muelle privado implica que el negocio de Willow Creek pudo haber permanecido activo durante más tiempo de lo que se informa oficialmente, posiblemente durante meses antes de que la fuga de Solomon alertara a las autoridades. También abre la interrogante sobre cuántos niños pudieron haber nacido y sido vendidos por esta vía antes de que se descubriera el esquema. En 1981, la académica literaria Julia Martínez encontró lo que parecía ser una alusión al caso Willow Creek en la correspondencia personal de William Faulkner. En una carta de 1931, a su compañero escritor Sherwood Anderson, Faulkner dijo que una vez escuchó una historia horriblemente perversa de antes de la Guerra Civil en Savannah sobre una viuda que convirtió a sus propias hijas en ganado de cría. Faulkner dijo que la historia se adentró en la depravación humana más allá de lo que yo mismo podría haber inventado plausiblemente en la ficción, y señaló que ciertos aspectos del cuento informaron más tarde su retrato de Thomas Sutpen en su novela Absalom. En 1987, las reformas del antiguo Lunatic Idiot and Epileptic Asylum of Georgia, ahora llamado Hospital Central del Estado, descubrieron una colección de historiales de pacientes que habían sido sellados durante reformas anteriores. Entre ellos, un informe más detallado sobre Eleyanena Blackwood, notas de tratamiento que no habían llegado a los archivos oficiales. Su médico tratante, el Dr. James Wilson, calificó a la señora Blackwood de perfectamente lúcida y razonable en todo lo que no se refiera a su crimen. Añadió que ella siempre sostuvo hasta su muerte que sus actos habían sido plenamente justificados por la necesidad económica. Según Wilson, la señora Blackwood le dijo: «Mis métodos serán reivindicados con el tiempo, señor. La institución no se pone en tela de juicio. Simplemente lo apliqué en la unidad familiar, en vez de separarlo artificialmente. No es lo que hiciste, es quién lo hizo y dónde». Lo más inquietante fue que Wilson notó que la señora Blackwood se la pasaba en el manicomio haciendo cálculos y mapas en cuadernos que ella misma había pedido. Estos documentos, confiscados rutinariamente pero siempre sustituidos, explicaban cómo su programa de cría podría haberse ampliado y mejorado si hubiera continuado. Wilson anotó: «Parece tomar su encarcelamiento como un simple revés, mencionando con frecuencia, cuando vuelva a estar en el negocio, a pesar de haber sido informada de que enfrenta cadena perpetua». Eleyanena Blackwood falleció en 1842 a causa de una epidemia de fiebre tifoidea que arrasó el hospicio. Según el registro de defunciones del hospital, nadie reclamó su cuerpo. Fue sepultada en una tumba sin nombre en el cementerio del asilo. Catherine Blackwood vivió hasta 1861, muriendo de lo que los registros llaman enfermedad consuntiva de los pulmones, la misma enfermedad que había matado a su padre y desatado toda la tragedia. Los historiales clínicos de Catherine muestran una historia psicológica muy diferente a la de su madre. Mientras que Eleyanena permaneció convencida de la rectitud de sus acciones hasta su muerte, Catherine sufrió un colapso psicológico severo unos 5 años después de su encarcelamiento, según los informes. Los archivos del manicomio señalan que se puso más agitada, se negó a comer, se arrancó el cabello y la ropa. Finalmente se calmó y quedó casi catatónico, respondiendo a órdenes simples pero sin hablar. Una de sus pocas citas conocidas de este tiempo la hizo tras la visita de un ministro local en 1854. Según el libro de visitas, Catherine de repente rompió el silencio. ¿Están prosperando? Cuando el ministro le preguntó a quiénes se refería, ella habría respondido: «Los niños, los hijos de mi hermana, mis sobrinos y sobrinas, la mercancía de mi madre». Luego, se calló y no volvió a hablar en meses. El destino de Elizabeth y Mary Blackwood y sus hijos es una de las partes más trágicas del caso. Los archivos muestran que primero fue enterrada con parientes lejanos de Blackwood en Massachusetts, pero su rastro se pierde después de 1840. No se han hallado actas de matrimonio de ninguna de las hermanas con sus nombres de nacimiento, lo que indica que realmente pudieron haber cambiado sus nombres, ya sea por voluntad propia para dejar atrás el estigma de su pasado,
o por presión de sus familias acogedoras. Los restos de los registros de caridad de la iglesia de Boston muestran que dos mujeres, que coincidían con sus descripciones, cada una con niños pequeños de raza mixta, fueron atendidas por una sociedad femenina de ayuda presbiteriana en 1839. Las mujeres fueron caracterizadas como refugiadas sureñas de una buena familia, ahora venida a menos. El registro indica que las mujeres fueron ayudadas a trasladarse a las tierras del oeste, pero no se dice nada más sobre su destino o suerte. En papeles hallados entre sus pertenencias tras su fallecimiento en 1988, Wilson dejó escrito: "El borrado intencionado de estas mujeres y sus hijos de la historia constituye una violencia secundaria, un intento de borrar no solo el crimen, sino a sus víctimas de la memoria". En 1969 se lanzó una novela histórica libremente inspirada en el caso Willow Creek, titulada El cálculo de la viuda. La autora, Sarah Johnson, dijo que había basado su historia en papeles familiares, que heredó de un antepasado, que había sido asistente del condado de Chatham en la década de 1830. La historiadora Margaret Wilson, cuyo artículo inédito de 1963 llamó por primera vez la atención académica al caso, pasó sus últimos años buscando en los registros fronterizos a las hermanas Blackwood y a sus hijos. La novela fue criticada por hacer un sensacionalismo del caso y tomarse muchas libertades con los hechos establecidos, pero llevó el caso de Willow Creek a la atención del público por primera vez. La novela de Johnson añadió un epílogo falso que insinuaba que los niños que nacieron en Willow Creek habían sido adoptados inconscientemente por familias influyentes del sur, el legado oculto del plan de la señora Blackwood. Aunque aparentemente inventado, este elemento reavivó el interés por el caso real y atrajo más estudios académicos durante la década de 1970. En 1992, mientras se ampliaba la subdivisión Riverside Estates, cerca del antiguo emplazamiento de Willow Creek, unos obreros tropezaron con un pequeño cementerio de unas 15 tumbas. El análisis arqueológico confirmó que los entierros databan de principios a mediados del siglo XIX y parecían ser de personas esclavizadas, ya que no había ataúdes y algunos de los objetos funerarios encontrados eran coherentes con las prácticas funerarias afroamericanas de la época. En una de las tumbas se hallaron los restos de una mujer de unos 20 años y lo que parecían ser los restos de un recién nacido. El examen de los restos reveló que ambos habían fallecido casi al mismo tiempo, probablemente durante o poco después del parto. El esqueleto de la mujer presentaba una fractura infantil sanada en el radio derecho, compatible con una herida defensiva. Este hallazgo sugirió que no todos los nacimientos en Willow Creek habían producido bienes viables para el programa de la señora Blackwood, y que el coste humano de su programa había sido mayor de lo que se había informado anteriormente. Los restos fueron finalmente enterrados con la ceremonia adecuada en un lugar conmemorativo organizado por grupos comunitarios locales y descendientes de personas esclavizadas de la zona de Savannah. En 2004, la Sociedad Histórica de Georgia finalmente colocó un pequeño marcador histórico cerca de la antigua entrada de la plantación Willow Creek. El letrero del marcador identifica el lugar como uno en el que se cometieron abusos extremos del sistema esclavista, pero no especifica qué tipo de abusos. Los historiadores locales habían presionado por un lenguaje más fuerte, pero cedieron en aras de obtener algún tipo de reconocimiento público. El marcador ha sido vandalizado en múltiples ocasiones desde su colocación, pintado, sustraído en su totalidad, y en una ocasión hallado colgado de un árbol cercano. Cada vez ha sido restaurado o sustituido, convirtiéndose él mismo en un lugar de disputa permanente entre quienes piensan que tal historia debe hacerse pública y quienes preferirían mantenerla sepultada. En 2008, investigadores del Departamento de Genética de la Universidad de Georgia iniciaron un proyecto en el que animaban a los habitantes de Savannah, cuyas familias hubieran vivido allí antes de la Guerra Civil, a que les enviaran muestras de su ADN para que lo analizaran. El objetivo explícito era analizar patrones de diversidad genética y mezcla en la población local. Aunque no se enfocó en el caso Willow Creek, los investigadores dijeron que el proyecto podría revelar linajes genéticos relacionados con la familia Blackwood. Los resultados, publicados en 2001, revelaron que alrededor del 3% de las muestras analizadas mostraban marcadores genéticos compatibles con la descendencia del linaje Blackwood, tanto en individuos blancos como afroamericanos. Los autores del estudio indicaron:
Estos resultados indican que la explotación reproductiva que se produjo en lugares como Willow Creek dejó una huella genética que todavía se puede encontrar en la población local, a menudo sin que las personas que llevan estos marcadores sean conscientes de ello. Esta evidencia genética proporciona quizás la evidencia más firme de que algunos de los bebés nacidos en el programa de cría de Willow Creek sobrevivieron y se reprodujeron, y sus descendientes ahora se extienden por toda la población local y más allá, portando una conexión biológica con una historia de la que pueden no estar al tanto. Hoy en día, la historia de la viuda de Savannah sigue siendo una nota al pie de página inquietante en la historia de la esclavitud estadounidense, un recordatorio de que los horrores de la institución se extendieron más allá de la violencia física obvia a los reinos, de la manipulación psicológica y la corrupción familiar que todavía nos desafían para comprender. Es una forma radical de mercantilización del ser humano, propia del sistema esclavista, llevada hasta su horrible conclusión lógica en el seno de una familia supuestamente unida por el amor y la obligación moral. El caso abre interrogantes incómodas sobre cómo las necesidades económicas pueden pervertir las relaciones humanas y los valores, especialmente en sociedades ya organizadas en torno a desigualdades estructurales. La manera en que Leyanena Blackwood abordó la crisis financiera familiar, tratando a sus hijas como si fueran bienes productivos en vez de seres humanos que merecían protección, es una perversión grotesca de la misma lógica que hizo posible la institución de la esclavitud. Tal vez lo más perturbador sea la implicación en el registro histórico de que la señora Blackwood no se consideraba a sí misma en violación del código moral de su sociedad. Más bien, parece haber considerado su invención como una aplicación más eficiente de los principios ya latentes en ese código. El derecho de propiedad sobre los seres humanos, la prioridad de los intereses económicos sobre la dignidad humana y la reducción de la reproducción a un recurso gestionado en lugar de una dimensión sagrada de la vida humana. Cuando hoy se llega al lugar, poco queda a la vista de lo que allí sucedió. El río sigue su curso, arrastrando sus misterios. Las casas de Riverside Estates se alzan sobre céspedes cuidados, sus habitantes atareados en sus vidas. El marcador histórico, cuando no está destrozado, da apenas un pequeño reconocimiento de que algo grande y horrible una vez ocurrió aquí. Pero para quien conoce la historia, la tierra misma parece llevar un peso, no el miedo sobrenatural de los fantasmas, sino algo más profundo, el peso de la historia no resuelta, de la justicia no hecha, de las heridas no solo a personas, sino a la dignidad humana y a la familia. Como la historiadora Margaret Wilson, quien desenterró este caso a pesar de la resistencia institucional, escribió: "El horror de Willow Creek no se encuentra en fantasmas o apariciones sobrenaturales, sino en la capacidad muy humana de reconstruir marcos morales para racionalizar lo inimaginable bajo presión. La señora Blackwood no es un monstruo en el sentido habitual, y eso es lo que hace que lo que hace sea tan perturbador. Era simplemente un hombre que, al borde de la quiebra, reajustó el valor de la humanidad de sus hijas. Tal vez la última palabra sobre la viuda de Savannah debería ser la de Solomón, el hombre cuyo valor reveló el horror. Al final de su supuesta autobiografía encontrada entre sus herederos, firmó: "Algunos se preguntan por qué adopté el apellido Blackwood al ser liberado, el apellido de quienes cometieron tal maldad. Lo llevo, no como honor, sino como evidencia. Mientras un Blackwood pise la tierra, la verdad de lo que ocurrió en aquellas orillas apacibles no podrá ser olvidada. Testifico con cada pluma, cada presentación, cada vez que mi nombre es mencionado. El río lava la sangre, pero no lava la memoria". Y así, la historia de la plantación Willow Creek vive, no como un cuento de terror sobrenatural, sino como un recordatorio de la oscuridad que puede surgir del corazón humano cuando se trata a las personas como objetos en lugar de como seres con dignidad y valor inherentes. El horror no está en lo extraño, sino en lo demasiado humano, la capacidad de justificar lo injustificable en aras de la supervivencia, el prestigio o el beneficio económico. El fantasma de la viuda de Savannah no ronda mansiones ni pantanos embrujados, sino la batalla constante para que los seres humanos nunca más sean tratados como entradas en un libro mayor, como ganado en un programa de crianza o como materia prima para ser optimizada.
Nos recuerda que la principal lucha contra el horror no se hace con cruces ni balas de plata, sino con la terca vigilancia del reconocimiento de la humanidad en cada quien, especialmente cuando las urgencias económicas, sociales o políticas nos empujan a olvidarlo. Mientras el sol se ponía sobre el río Savannah, arrojando sombras sobre lo que una vez fue la plantación Willow Creek, uno podría imaginar a Eleyanena Blackwood todavía calculando, todavía refinando, todavía segura de su propia racionalidad. Y en esa imaginación está tal vez la mayor enseñanza de esta historia tenebrosa, que los monstruos más temibles no son los que acechan en la noche, sino los que caminan entre nosotros a plena luz del día, con libros de contabilidad en las manos, convencidos de la necesidad y la justicia de sus actos. El horror no es que estas cosas ocurrieran hace mucho tiempo, sino que el pensamiento que las hizo posible aún está presente en la actualidad, el beneficio por encima de las personas, la necesidad económica por encima de la dignidad humana, la eficiencia calculada por encima de la compasión. La viuda de Savannah no es solo una historia, es una advertencia que perdura a través del tiempo, susurrada en la brisa del río. Guárdate del monstruo con cara de necesidad racional.